Un policía empuja una puerta en un bloque de Campanillas, Málaga. Dentro, 2 hombres y 2 escopetas del calibre 12 cargadas apuntando a la entrada. Llevan casi un año ahí dentro sin salir a la calle. Lo que hicieron para merecer ese nivel de paranoia empieza en una barriada de Cádiz. Una madrugada con un machete y un muerto en la calzada. Esto es la guerra gitana de las 40 viviendas. Las 6:25 de la mañana del sábado 22 de marzo de 2025. Rota, Cádiz. En las centralitas del 112 de Andalucía empiezan a entrar llamadas en cascada. Vecinos que susurran, vecinos que gritan, vecinos que no saben ni cómo explicar lo que acaban de oír. Disparos, muchos, en las 40 viviendas. Los primeros agentes que llegan a la confluencia de la calle Humanes de Madrid con la calle Miguel de Unamuno encuentran una escena que no se olvida fácilmente. En la calzada, José Luis Santiago Jiménez, 26 años, alias El Indio, muerto. No hay ambigüedad posible. El cuerpo presenta impactos de bala y cortes de machete. No fue una pelea, fue una ejecución con ensañamiento. Alguien no solo quiso matarle, quiso que quedara claro el mensaje. A su lado, o más bien a unos metros, otro hombre del mismo entorno familiar. Este sigue vivo, pero de milagro. 2 disparos directos al estómago. Los sanitarios que llegan en minutos lo estabilizan en el suelo, en medio de la calle, con lo que tienen. No hay tiempo para nada más. Código rojo. Traslado urgente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Jerez. Los médicos que lo reciben ahí dentro van a tener que hacer un trabajo serio para que ese hombre no acabe también en la calzada. La escena del crimen es un manual de lo que los investigadores llaman overkill. Casquillos desperdigados en varios puntos de la calle, marcas de arma de fuego en superficies próximas y las marcas de machete. Eso último es lo que te deja sin palabras. No bastaba con los disparos. Quien hizo esto quería destruir, no solo matar. La elección del armamento, pistolas, escopetas, machetes, se habla incluso de hachas, no es casual, es una firma, un mensaje dirigido a quien quede en pie. En cuestión de minutos, la barriada de las 40 viviendas de Rota se convierte en un escenario militarizado. La Policía Nacional activa un dispositivo de saturación de área de los que pocas veces se ven en una localidad del tamaño de Rota. Unidades de prevención y reacción, las UEPR, los de los equipos de protección y respuesta rápida. Llegan desde Cádiz capital, desde Algeciras, desde el puerto de Santa María, desde Jerez. Todos apuntando al mismo sitio, la barriada. Todos con el mismo objetivo. Que esto no se convierta en algo todavía peor. Porque la preocupación de los mandos no es solo resolver el crimen, es evitar la respuesta. En los códigos que rigen en este tipo de entornos, matar a alguien de un clan casi siempre genera una réplica. Una represalia en caliente, inmediata, sin esperar a ver qué pasa. Los agentes saben que hay gente en ese barrio que acaba de perder a uno de los suyos y que tiene muy claro quién lo ha hecho. Si no se corta eso de raíz en las primeras horas, hay posibilidades reales de que aquel sábado por la mañana haya más muertos antes del mediodía. Los cordones policiales bloquean el tráfico de entrada y salida. Los controles perimetrales restringen el movimiento de personas. En los medios locales, esa atmósfera tendrá un nombre durante días: calma tensa. Es una forma elegante de describir un barrio donde nadie sale a la calle si no tiene que hacerlo. Donde las ventanas están cerradas pero las cortinas se mueven. Donde todo el mundo sabe lo que ha pasado y nadie dice nada. Los operarios de limpieza del municipio que van a higienizar la calzada lo hacen escoltados. No es un detalle menor. Mientras la policía científica trabaja en la escena, recogiendo casquillos, documentando las marcas, asegurando cada centímetro antes de que alguien intente limpiar lo que no conviene que se vea, los investigadores ya tienen un punto de partida claro. Rota es una ciudad de poco más de 27.000 habitantes. Las 40 viviendas no es un barrio anónimo,
Los protagonistas de lo que acaba de pasar aquí no son desconocidos para la comisaría local. Dos clanes, dos familias, dos nombres que en ese barrio todo el mundo conoce. Por un lado, los Bustamante. Por el otro, los Justitos, a quienes también se les conoce como los Gallina en algunos ámbitos. Dos estructuras familiares que llevan tiempo compitiendo en las 40 viviendas. Dos grupos que, según la Policía Nacional, han protagonizado una serie de reyertas y enfrentamientos en las semanas previas al crimen que ya habían obligado a reforzar los dispositivos de seguridad en la zona. Esto no ha caído del cielo. Lo que ha ocurrido este sábado a las 6 de la mañana es el escalón más alto por ahora de una escalada que llevaba tiempo subiendo. El que yace muerto en la calle, el Indio, era uno de los miembros más visibles y activos del lado de los Justitos. 26 años, un perfil que los investigadores describen como vocal, desafiante, sin especial interés en mantener el perfil bajo. Alguien que, en las horas previas a su muerte, había estado bien activo en redes sociales retando directamente al clan rival. No de forma críptica, no con insinuaciones, con nombres, con caras, con vídeos, con la cámara del móvil apuntando a la cara y el desafío en la boca. Eso es lo que los investigadores van a rastrear en las primeras horas. El rastro digital que el Indio dejó antes de morir. Lo que publicó, lo que dijo, a quién se lo dijo. Porque entre esas grabaciones está probablemente la respuesta a la pregunta que cualquier persona que lea los titulares de ese día va a hacerse. ¿Qué nivel de provocación hace falta para que un grupo de hombres aparezca en una calle de madrugada con escopetas y machetes y ejecute a alguien delante de su propio barrio? Por ahora, la respuesta no está en la calle Humanes de Madrid, está en un teléfono móvil. Y los investigadores ya lo saben. La Policía Nacional activa formalmente la investigación bajo lo que se conocerá como la Operación Cartago. La dirige la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota, con secreto de sumario desde el primer momento. La investigación de campo recae en el Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Rota, reforzado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEVE, de la Comisaría Provincial de Cádiz. No es un despliegue rutinario para un crimen de barrio. Es la respuesta a algo que ya se intuye como la punta de un iceberg. Ese mismo sábado, antes de que termine el día, la Policía Nacional practica 11 detenciones en el entorno de las 40 viviendas, 11 personas puestas a disposición judicial en menos de 24 horas. El objetivo es múltiple: aislar a quienes puedan tener información, frenar cualquier intento de represalia organizada desde el lado de los Justitos y empezar a construir el caso contra los autores materiales de lo que acaba de pasar. Porque esos autores, en este momento, ya no están en Rota. Mientras los agentes acordonaban la barriada, mientras los vecinos miraban desde detrás de sus cortinas y los sanitarios se llevaban al herido al hospital, los hermanos Antonio y Ezequiel Bustamante ya estaban cruzando provincia, no corriendo en pánico, moviéndose, con un plan o al menos con los contactos necesarios para improvisar uno. Tardarían 15 meses en ser detenidos. En un local de comida rápida, el Indio se graba con el móvil, hamburguesa en mano, riéndose a la cámara mientras insulta a los muertos de los Bustamante. Ese vídeo iba a firmarlo. Lo que viene ahora es entender por qué existía ese vídeo y por qué en este barrio concreto, con estas familias concretas, termina como termina. Las 40 viviendas de Rota no es solo una dirección, es un ecosistema. Un territorio que lleva décadas apareciendo en los informes internos de la Policía Nacional como zona de alta conflictividad y que en los mapas de calor del tráfico de estupefacientes en la provincia de Cádiz brilla con una intensidad que no deja lugar a dudas. Para entender lo que pasó el 22 de marzo, hay que entender primero qué se disputan estas familias y por qué ese trozo de barriada vale lo que vale. El negocio son los narcopisos. No es metáfora ni etiqueta periodística. Son pisos, inmuebles físicos, habitaciones y patios que funcionan como centros de operaciones para el tráfico de droga. Ahí se almacena, se corta, se vende,
Son puntos de venta fijos con flujo de caja constante. Quien controla los narcopisos de un barrio como este no tiene que salir a la calle a buscar clientes. No tiene que arriesgarse en transacciones en descampados ni en aparcamientos de polígono. El dinero viene solo. Los clientes saben dónde ir. La rotación es diaria. Es, para entendernos, una franquicia del crimen con sede fija y clientela fidelizada. Y el diseño del barrio ayuda. Las 40 viviendas tiene ese urbanismo de barriada cerrada que conoce cualquiera que haya entrado en un sitio así. Calles estrechas, bloques que se miran entre sí, pocos accesos, mucha visibilidad para quien vive ahí y muy poca para quien llega de fuera. La exclusión social que lleva décadas acumulándose en esas paredes genera un ecosistema donde la autoridad del Estado compite directamente con la autoridad de los patriarcas criminales. La policía entra, pero no controla. Quien controla es el que lleva años ahí, el que conoce a cada familia de cada portal, el que sabe qué puerta abre con qué llave. En ese contexto, el monopolio del tráfico no es solo dinero, es poder, es quien manda aquí. Dos clanes, el mismo barrio, el mismo negocio. Eso solo puede sostenerse hasta que no puede. Y en la primavera de 2025 ya no podía. Los Bustamante son la estructura familiar que la Policía Nacional identifica como el clan agresor en lo ocurrido en marzo. Pero para entender qué es los Bustamante, hay que entender cómo funciona una organización así. No es una banda, no es un grupo de amigos que se juntaron a trapichear. Es una familia con todo lo que esa palabra implica en términos de lealtad, jerarquía y obligación. La sangre manda, la sangre obliga. Y la sangre protege siempre que te mantengas dentro de la línea. En la cúspide de los Bustamante está el patriarca, el que tiene el nombre en el barrio, el que genera respeto por el simple hecho de existir. En este caso, el hombre conocido por todos como Pepino. No es un jefe de operaciones en el sentido mercantil del término, es la figura moral de la organización. Su autoridad no se discute, no se vota, no se negocia. Se hereda y se refuerza con cada año que pasa sin que nadie le haya podido toser. Alrededor de Pepino, una red de hombres vinculados por consanguinidad directa. Entre los más operativos, el hombre conocido en el entorno como el Cateto, figura con peso propio dentro de la estructura y padre de los dos hombres que van a terminar en el centro de esta historia. Antonio y Ezequiel Bustamante. Ellos son los brazos, los que ejecutan. Los que dan la cara cuando el clan necesita que alguien dé la cara. En el otro lado están los Justitos, también conocidos en algunos ámbitos como los Gallina, misma lógica estructural, una red familiar extensa con sus propias jerarquías internas, su propia cadena de mando y su propia cuota de mercado en las 40 viviendas. La coexistencia entre ambas familias en un espacio tan reducido no era nueva, era una tensión crónica, una fricción constante que en ocasiones se gestionaba y en otras explotaba. José Luis, el indio, era uno de los perfiles más activos y más visibles del lado de los Justitos. 26 años sin ningún interés en pasar desapercibido, con una disposición natural a plantar cara que en otro contexto podría haberse llamado valentía y que en este contexto tenía un nombre más preciso: provocación. Ahora bien, para que la provocación del indio se convierta en lo que se convirtió, hace falta algo más que dos familias con dinero en juego y rabia acumulada. Hace falta un código, un sistema de valores que transforme un insulto en una deuda y una deuda en un cadáver. En las estructuras de clan de tradición gitana como estas, el honor no es una cuestión personal. El honor es colectivo. Lo que se le hace a un miembro de la familia, se le hace a toda la familia. Lo que se le dice a un patriarca, se le dice a todos sus muertos y a todos sus descendientes. No hay ofensa privada. Toda ofensa es pública, aunque la hayan visto solo dos personas en un callejón. Y una ofensa pública exige respuesta pública, no como opción, sino como obligación estructural. A esto los criminólogos lo llaman hambre de reputación. Dentro del clan, los más jóvenes compiten constantemente por demostrar que tienen lo que hay que tener, que no se achantan, que si el rival avanza un paso,
ellos avanzan 2, que si el rival habla, ellos actúan. Esa presión interna, esa necesidad permanente de demostrar dureza frente a los propios, es lo que convierte situaciones que podrían resolverse de otra manera en escalada sin freno. No es irracionalidad, dentro del sistema de valores que rige estas familias tiene una lógica perfectamente coherente. El que retrocede pierde el respeto del clan. El que pierde el respeto del clan pierde el acceso al negocio, a la protección, a la red. El que pierde la red, en este mundo, queda solo. Y quedarse solo aquí es un lujo que nadie se puede permitir. Pero incluso dentro de esa lógica, durante décadas existieron mecanismos de contención, válvulas de escape que evitaban que cada chispa se convirtiera en incendio. Figuras que en el argot de estos entornos se conocen como hombres de respeto. Patriarcas o veteranos con autoridad moral reconocida por ambas partes que podían sentarse en medio de dos clanes enfrentados y mediar, no con documentos ni con abogados, con su peso, su historia y el temor que generaban. Esos hombres podían parar una guerra antes de que empezara. Cuando la mediación no era suficiente, existían otras salidas. Una de ellas era la ruina, una compensación económica pactada entre clanes por la que el lado agresor pagaba al lado ofendido una cantidad acordada como reparación simbólica y material del daño. No era barata. Podía ser suficientemente dolorosa como para disuadir a cualquiera de iniciar un conflicto a la ligera. La otra salida era el destierro. El clan que había cruzado una línea abandonaba el territorio, se marchaba a otra provincia, dejaba de existir como amenaza en ese barrio concreto. No era una rendición, era una retirada pactada que permitía a ambas partes sobrevivir sin derramar sangre. Estos mecanismos no eran perfectos, fallaban, pero existían. Eran un colchón entre la provocación y el asesinato. Un espacio, aunque pequeño, donde algo podía todavía detenerse. Lo que hay que preguntarse ahora es qué ocurrió con ese espacio. ¿Por qué en el caso de El Indio y los Bustamante no hubo mediación, no hubo ruina, no hubo destierro pactado? ¿Por qué no hubo nada entre el insulto y el machete? La respuesta está en cómo se lanzaron los insultos, en dónde se dijeron y delante de cuánta gente. El Indio no se peleó con los Bustamante en un callejón a las 3 de la mañana sin testigos. No les mandó un mensaje privado. No les buscó en persona para decirles lo que pensaba de ellos cara a cara, que al menos habría seguido unas reglas no escritas. El Indio lo hizo en TikTok, con el móvil en la mano, grabándose, subiéndolo a una plataforma donde lo vieron miles de personas. La audiencia no era el clan rival, era todo el barrio, toda la red de conocidos, todos los que en ese ecosistema son testigos del estado del honor de cada familia. Y eso lo cambia todo, porque los hombres de respeto pueden mediar cuando la ofensa es entre dos partes. No pueden mediar cuando la ofensa está documentada, archivada y disponible para ser reproducida en cualquier momento. No pueden borrar lo que ya han visto miles de personas. El espacio para la diplomacia criminal no desaparece por falta de voluntad. Desaparece porque ya no existe físicamente. Lo ha ocupado una pantalla. El Indio no solo insultó a un rival, acusó al patriarca por su nombre de algo imperdonable, delante de miles de testigos. Y en el momento en que eso ocurrió, ya no había marcha atrás. El Indio apunta el móvil a la carrocería de su coche, sin un rasguño, sin una abolladura, sin un agujero de bala. Y se ríe. ¿Dónde está el tiroteo?, dice mirando a cámara. Lo que viene ahora te va a explicar por qué esa risa le costó la vida. Porque la pregunta que dejó abierta el acto anterior es esta. Si existían mecanismos de mediación, si había hombres de respeto capaces de sentarse entre dos clanes y parar una guerra antes de que empezara, ¿qué los desactivó? ¿Qué ocurrió para que ninguno de esos frenos funcionara entre los Bustamante y los Justitos? La respuesta es TikTok, y no lo digo como metáfora ni como crítica fácil a las redes sociales. Lo digo porque el análisis concreto de lo que el Indio publicó en los días previos a su muerte demuestra,
paso a paso, cómo una plataforma de vídeo corto liquidó todos y cada uno de los mecanismos de contención que durante décadas habían evitado que las disputas entre clanes terminaran en cadáveres en la calzada. El problema estructural de TikTok en este contexto es uno solo, pero con 3 consecuencias devastadoras. Primera, la inmediatez. Una ofensa que en el pasado tardaba horas o días en circular de boca en boca, llega ahora a toda la red de conocidos en cuestión de minutos. Segunda, la audiencia masiva. Los hombres de respeto podían mediar porque la ofensa había ocurrido entre pocas personas. Cuando la ofensa la han visto miles, la mediación no borra nada. El vídeo sigue ahí, disponible, reproducible, archivado para siempre. Tercera, la viralidad. El algoritmo no distingue entre una receta de cocina y una declaración de guerra entre clanes. Si el vídeo genera reacciones, lo distribuye más. El sistema está diseñado para amplificar exactamente lo que en este mundo nunca debería amplificarse. Cuando una ofensa se hace en privado, existe la posibilidad teórica de que el ofendido elija no responder sin que nadie lo sepa. Puede tragarse el orgullo, puede tomarse tiempo, puede buscar una salida lateral. Cuando la ofensa se hace en público y la han presenciado miles de personas, esa posibilidad desaparece por completo. Ya no es una cuestión de si el clan quiere responder o no, es una cuestión de que si no responde, toda esa audiencia lo ha visto acobardarse. Y en un sistema donde el poder coercitivo depende directamente de la reputación, acobardarse en público equivale a dejar de existir como amenaza. Lo que significa, a su vez, dejar de existir como protección para los tuyos, como autoridad sobre tus deudores, como competidor respetado en tu mercado. TikTok no solo aceleró el conflicto, le quitó a los Bustamante la única salida que no era la violencia. Y el indio lo hizo en 3 movimientos, 3 videos, 3 escalones, cada uno más adentro que el anterior. El primero fue el del coche. Los Bustamante habían lanzado amenazas previas, el tipo de amenazas que en ese mundo se toman en serio, que iban a tirotear los vehículos de los justitos, que nadie iba a poder moverse por el barrio tranquilo. Son amenazas que tienen una función muy específica dentro de la lógica del clan. Generar miedo, replegar al rival, demostrar que el alcance de tu brazo llega hasta donde dices que llega. Si el otro se acobarda, la amenaza ha funcionado. Si el otro no se acobarda, tienes que cumplirla o reconocer que no podías. El indio eligió la opción más peligrosa posible, demostrar que la amenaza era mentira. Salió a la calle, enfocó el coche con el móvil, recorrió la carrocería centímetro a centímetro sin encontrar nada y mientras tanto se reía. ¿Dónde está el tiroteo? No era una pregunta retórica entre amigos, era una emisión en directo dirigida a todo el que pudiera verla, incluidos los Bustamante, incluida su red de contactos, incluidos los neutrales que miraban sin posicionarse. El mensaje era exactamente uno: vosotros amenazáis y no cumplís. No sois lo que decís que sois. En términos del código que rige estos clanes, ese vídeo no era un insulto, era una acusación de impotencia. Y una acusación de impotencia ante miles de testigos exige una demostración material de que es falsa. No mañana, no la semana que viene. Cuanto antes, mejor, porque cada hora que pasa sin respuesta es una hora más en la que la audiencia asume que la acusación era verdad. El segundo vídeo subió la apuesta a un nivel diferente. El indio y uno de sus primos en un local de comida rápida, hamburguesas en mano, grabándose. Hasta ahí podría ser cualquier cosa, pero mientras comen, empiezan a insultar a los muertos de los Bustamante. No en voz baja, no de pasada, de forma sistemática, directa, con los nombres en la boca. Cagarse en los muertos del rival no es una expresión coloquial en este contexto. Es el insulto más cargado del repertorio de estos entornos, porque no va dirigido a una persona viva que puede defenderse. Va dirigido a los ancestros, a los que ya no están, a los que el clan lleva con él como parte de su identidad y su historia. Profanar a los muertos de una familia gitana es, dentro de su sistema de valores, el equivalente a incendiar su casa mientras duerme. No es un exabrupto que se puede ignorar.
Es una agresión directa a la raíz de lo que esa familia es. Y hacerlo mientras comes hamburguesas, relajado, grabándote con el móvil, añade una capa de desprecio adicional que multiplica el daño. No solo les insultas, sino que les dices implícitamente que ni siquiera mereces ponerte en pie para insultarles. Les tratas como algo que no te interrumpe ni el almuerzo. A estas alturas, cualquier mecanismo de mediación que pudiera haber existido estaba ya severamente dañado. Pero el indio tenía un tercer movimiento. El tercero es el que cierra la puerta, el que convierte lo que podría haber sido una guerra de desgaste, costosa y larga pero posiblemente gestionable, en algo que dentro del código del clan solo tiene una resolución posible. El indio publicó un vídeo donde se refería al patriarca, a Pepino, a la figura en la cúspide de los Bustamante, y lo llamó Violeta. Para quien no conoce el argot carcelario y de calle en España, Violeta es un término muy específico. No es un insulto genérico de los que se lanzan en un calentón, es una acusación concreta. Señala a alguien como abusador de menores, como pedófilo o violador de niños. Es el estigma más grave que existe dentro de la jerarquía penitenciaria y marginal española, donde hay delitos que se toleran y delitos que hacen que alguien no llegue vivo a la semana siguiente en un módulo. Llamar Violeta a alguien en ese entorno no es insultarle la madre. Es acusarle de algo que, si fuera verdad, lo convertiría en el ser más despreciable de la escala social criminal. Y hacerlo en público con nombre implícito frente a miles de personas que conocen perfectamente qué significa ese término. No hay hombre de respeto en el mundo capaz de mediar después de eso, porque la mediación requiere que ambas partes tengan algo que ganar manteniéndose en la mesa. Pero cuando alguien ha acusado públicamente al patriarca de tu clan de ser un violador de niños delante de miles de testigos, no hay compensación económica que repare eso. No hay destierro pactado que lo borre. La única moneda de cambio que el código reconoce para lavar ese tipo de agravio es la sangre del que lo dijo. Así funcionan los 3 vídeos como sistema. El primero obligó a los Bustamante a actuar para demostrar que sus amenazas no eran vacías. El segundo elevó la deuda al nivel del honor de todos sus muertos. El tercero la convirtió en algo que no admitía negociación de ningún tipo. Cada publicación cerró una salida. Juntas dejaron a los Bustamante con una sola puerta abierta. Y el mecanismo por el que esto funciona no es irracional, insisto. Es la consecuencia lógica de un sistema de valores donde la reputación lo es todo y la audiencia es el jurado permanente. El honor criminal no se gestiona en privado, se cotiza en público. Cada acción que un clan realiza o deja de realizar frente a una provocación es observada, evaluada y comentada por todo el entorno. Esa audiencia no es pasiva, es la que decide si un clan sigue siendo una amenaza creíble o si ya se puede pisotear sin consecuencias. Perder esa credibilidad en el barrio tiene costes inmediatos y muy concretos. Los deudores dejan de pagar, los competidores empujan, los que antes se apartaban de tu camino empiezan a probar suerte. TikTok convirtió ese jurado de barrio en un estadio de miles de personas, y con eso multiplicó exponencialmente el coste de no responder. Los Bustamante ya tenían que actuar. Eso, a estas alturas de la historia, no era una hipótesis, era una certeza dentro de su propio código. La única pregunta que quedaba era cuándo y con qué nivel de contundencia. La Policía Nacional llevaba semanas incrementando las redadas en las 40 viviendas por las continuas reyertas entre ambas familias. Los agentes sobre el terreno sabían que la tensión estaba en un punto crítico. Habían reforzado los dispositivos, habían identificado a los perfiles más conflictivos, habían intentado cortar la espiral antes de que se saliera de madre. Lo que nadie pudo detener a tiempo fue lo que pasó entre el móvil de El Indio y el gatillo. Horas después de que enterraran a El Indio, mujeres del clan Bustamante bailan en TikTok con fotos del muerto superpuestas en la pantalla. La policía lo está viendo. Y también lo está viendo la madre de José Luis. Eso es lo que ocurrió después del tiroteo. No el silencio, no el miedo,
no el perfil bajo que cualquier persona con 2 dedos de frente esperaría de un clan cuyos miembros acaban de ejecutar a alguien en plena calle a las 6 de la mañana, con una docena de testigos aterrorizados al otro lado de las ventanas. Lo que ocurrió fue esto: la guerra siguió. Cambió de escenario, pero siguió. El 22 de marzo de 2025 no fue el final de nada. Fue el momento en que el conflicto se dividió en 2 frentes simultáneos. Uno en la calle, con policías, registros y esposas. Otro en el móvil, con vídeos, comentarios y fotos del muerto convertidas en meme de victoria. Y en los 2 frentes, los Bustamante siguieron dando guerra. En la calle, la respuesta del Estado fue contundente y rápida. La Operación Cartago, dirigida desde el Juzgado número 2 de Rota con secreto de sumario, se desplegó sobre las 40 viviendas con una presión que el barrio no había visto en mucho tiempo. El mismo sábado del crimen, antes de que acabara el día, 11 personas detenidas. 11, en menos de 24 horas. No todos son autores materiales, eso ya lo saben los investigadores desde el principio. Pero el objetivo de esas detenciones inmediatas no es solo construir el caso judicial, es cortar la hemorragia. Frenar la represalia que los miembros supervivientes de los Justitos están más que dispuestos a ejecutar en caliente contra cualquier Bustamante que siga en el barrio. Los días siguientes son de trabajo duro y silencioso. Los grupos de investigación de la comisaría de Rota, reforzados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Cádiz, empiezan a tirar de los hilos que dejan los interrogatorios, los registros y las declaraciones de quienes han visto demasiado como para pretender que no han visto nada. A finales de marzo, el número de detenidos puestos a disposición judicial llega a 15. 4 registros domiciliarios autorizados judicialmente se ejecutan en distintos puntos del entorno de las 40 viviendas. Lo que encuentran no es el arsenal principal, ese ya no está ahí, quien tenía que correr ya ha corrido. Pero sí lo suficiente para añadir cargos al expediente. Un arma detonadora modificada, un arma de perdigones, un número sustancial de armas blancas. En un barrio en estado de guerra, eso es parte del mobiliario operativo de segunda línea. El golpe más significativo de esta fase no es una incautación, es una detención. El hombre conocido en el entorno como el Cateto, padre de Antonio y Ezequiel Bustamante, los presuntos autores materiales de lo ocurrido en la calle Humanes de Madrid, ingresa en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La jueza instructora tiene suficiente para mandarlo dentro y mantenerlo ahí. Es un golpe organizativo. El Cateto no es un soldado raso, es una figura con peso dentro de la estructura familiar. Meterlo en preventiva sin fianza manda un mensaje claro a lo que queda de la cúpula operativa de los Bustamante. El Estado os ha visto, os ha identificado y no va a soltar la presión. Pero mientras la Operación Cartago aprieta a la base del clan sobre el terreno, en las pantallas ocurre algo que no tiene legislación suficientemente rápida para pararlo. Los vídeos de celebración empiezan a circular horas después del crimen, no al día siguiente, no cuando ya se ha enfriado algo el ambiente. Horas después, mujeres vinculadas al entorno de los Bustamante bailan, no en privado, no en un salón entre conocidos. En TikTok, con el vídeo publicado, con la imagen de José Luis Santiago Jiménez superpuesta en pantalla como si fuera un trofeo. Los textos que acompañan las imágenes no dejan espacio a la interpretación. ¿Qué ha pasado, perro? Que corrías más que un perro galgo. Habláis mucho y luego a la hora de la verdad corréis. El muerto convertido en el cobarde de la historia. La ejecución convertida en prueba de su debilidad. Criminológicamente, esto no es una celebración espontánea de gente que se ha ido de la cabeza. Es una táctica. Tiene una función muy específica dentro de la lógica del conflicto entre clanes: consolidar la victoria, desmoralizar a los supervivientes del lado perdedor y emitir una señal hacia el exterior, hacia otros grupos, hacia otros clanes que puedan estar observando, de que los Bustamante no solo han actuado, sino que los reivindican. Que no tienen miedo a las consecuencias. Que el que quiera probarlos ya sabe lo que hay. Es teatro de poder. Y el escenario es la misma plataforma donde el indio firmó su sentencia de muerte. Y entonces aparece el bulito.
El bulito es un individuo satélite del entorno Bustamante que había sido detenido en los primeros días de la operación y posteriormente puesto en libertad con cargos pendientes. El día que sale de los calabozos, lo celebra. En vídeo, publicado, con la cara bien enfocada y el gesto de quien acaba de ganar una apuesta. No hay ninguna discreción, ningún cálculo de prudencia, ninguna conciencia de que su salida libre mientras el muerto sigue muerto es una humillación calculada hacia la familia del fallecido. O sí la hay, y por eso lo publica. Ese vídeo no va dirigido a sus amigos, va dirigido a la madre de José Luis. La madre de José Luis. Ahí está el coste humano de todo esto que a veces los análisis de clanes, operaciones policiales y tácticas de intimidación dejan en segundo plano porque los datos son más fáciles de manejar que el dolor. La madre de El Indio y su tía terminan conectadas en directo con una cadena de televisión nacional. El nombre del programa es lo de menos. Lo que importa es lo que ocurre en esa conexión. Dos mujeres al borde del colapso, intentando explicar ante una cámara lo que es vivir en ese barrio sabiendo quién mató a tu hijo y viendo cómo los que lo mataron bailan en TikTok con su foto. La presentadora llega a cortar la conexión en un momento dado porque teme que alguna de ellas no aguante. No es dramatismo televisivo, es que las dos mujeres están describiendo un nivel de acoso y terror que va mucho más allá del duelo por un muerto. Hablan de los Bustamante con el tono de quien describe una fuerza que el Estado no puede contener. Suplican protección. Advierten de que nadie en ese barrio está a salvo mientras quede alguien de esa familia en la calle o con acceso a un móvil. El terror que describen no es solo el de haber perdido a un hijo, es el de seguir viviendo en el mismo código postal que los que lo mataron. Es el de saber que las redes sociales son el único tribunal donde los agresores comparecen y siempre salen ganando. Es el de entender que el acoso puede continuar indefinidamente sin que nadie pueda desenchufarlo, porque no hay interruptor que apague TikTok en un barrio. El vecindario de las 40 viviendas absorbe todo esto en silencio. La calma tensa que describían los medios locales en los días posteriores al crimen no remite, se cronifica. La gente sigue bajando la mirada cuando pasan los coches de policía. Sigue sin acercarse demasiado a según qué esquinas. Sigue sin responder preguntas de periodistas que aparecen con micrófono y cara de que no han estado en su vida en un sitio como este. El barrio sabe lo que ha pasado, sabe quién ha sido, sabe lo que puede venir. Y sabe que la mejor estrategia para sobrevivir es no saber nada. Mientras tanto, la Operación Cartago sigue acumulando piezas. 15 detenidos, 4 registros, el padre en prisión preventiva, armas incautadas, declaraciones tomadas. Sobre el papel, un resultado que cualquier rueda de prensa policial describiría como un éxito de la respuesta institucional ante un crimen de alta complejidad. Y lo es, en parte. La base operativa de los Bustamante en Rota ha recibido un golpe serio. La capacidad ofensiva inmediata del clan en el barrio está dañada. Pero hay un agujero en ese cuadro, un hueco que los investigadores conocen perfectamente y que es, en realidad, el centro de gravedad de toda la investigación. Antonio y Ezequiel Bustamante no están entre los detenidos. Los dos hombres que, según la reconstrucción pericial y los testimonios obtenidos en los primeros interrogatorios, estuvieron físicamente en esa calle en la madrugada del 22 de marzo. Los que apretaron, los que cortaron, los autores materiales, no están en Rota, no están en ningún punto de la barriada que la Operación Cartago ha podido cubrir, no están en ningún domicilio registrado, en ningún contacto conocido de la provincia de Cádiz que los investigadores hayan podido rastrear en los primeros días. Se han ido. Y aquí es donde la historia da un giro que convierte lo que podría haber sido un caso cerrado en algo mucho más largo y mucho más complicado. Porque la fuga de los hermanos Bustamante no fue una huida de pánico. No fue coger el coche a toda velocidad y esconderse en casa de un primo a 3 kilómetros. Eso lo habría detenido la policía en 48 horas. Lo que hicieron fue otra cosa. Los fugitivos más buscados de esta historia no salieron corriendo al azar. Tenían un plan, tenían dinero y tenían a alguien esperándoles.
Málaga iba a esconderlos durante más de un año. Los agentes empujan la puerta de una vivienda en Valle de Abdalaziz, un pueblo de la comarca de Antequera que la mayoría de la gente no sabría ubicar en un mapa sin ayuda. Dentro, 2 hombres. No van a ningún sitio. Lo que está a punto de contarte explica por qué tardaron 46 días en llegar ahí y por qué ese no era el final del rastro. Si quieres entender cómo huye alguien que acaba de matar en un barrio donde todo el mundo sabe quién ha sido, tienes que entender primero qué es lo que tiene. Los hermanos Bustamante no salieron de Rota con lo puesto y sin un duro. Salieron con cobertura. Con dinero líquido que no deja rastro en ningún cajero. Con contactos en otras provincias que les deben favores o que simplemente forman parte de la misma red familiar extendida que atraviesa el sur de España de punta a punta. Eso es lo que los narcopisos compran además de beneficio inmediato. Una red de seguridad para cuando el negocio se complica. Y esto se había complicado hasta el fondo. El destierro, esa institución que en el acto anterior describimos como una válvula de escape tradicional dentro del código de los clanes, tiene aquí una versión moderna y mucho más oscura. No es un exilio pactado entre patriarcas con un apretón de manos y la promesa de que el conflicto se congela. Es una fuga financiada, sufragada por el flujo de caja de los narcopisos de las 40 viviendas, que siguieron funcionando aunque sus dueños no estuvieran ahí para supervisarlos. La organización no se detiene porque el brazo ejecutor tenga que desaparecer durante una temporada. La maquinaria sigue y parte de lo que produce va directamente a mantener a los prófugos en la clandestinidad. Es el crimen organizado como empresa con plan de contingencia para sus empleados más comprometidos. El primer error de los fugitivos, o el primer síntoma del estado de pánico real en que se encontraban, se detectó 6 días después del crimen. El 28 de marzo de 2025, los grupos conjuntos de investigación de Cádiz y Rota triangularon el paradero de uno de los presuntos autores. Estaba en Benalmádena, en la Costa del Sol, en un hotel. Un hotel turístico. Ahí es donde te das cuenta del nivel de confusión mental que genera cometer un homicidio en tu propio barrio y tener que salir corriendo antes de que amanezca. La lógica de quien elige un hotel en una zona turística en los primeros días de fuga es una lógica de urgencia. Necesitas un sitio donde nadie te conozca, donde puedas pagar en efectivo si es necesario, donde la rotación de caras sea tan alta que nadie recuerde la tuya al día siguiente. En la Costa del Sol, en temporada, eso podría funcionar. El problema es que los hoteles tienen algo que los pisos francos no tienen: un mostrador de recepción con registro legal obligatorio de huéspedes. Nombre, documento de identidad, datos que quedan archivados y que cualquier orden judicial puede reclamar en cuestión de horas. El anonimato que ofrecen los flujos de turistas es una ilusión para alguien con una orden de búsqueda activa encima. La cara se pierde entre la multitud, pero el nombre no desaparece del sistema informático del hotel. La entrada y registro en la habitación fue fulminante. El equipo operativo no encontró resistencia. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial. Un hueco cerrado, pero quedaban más. Y los que quedaban habían aprendido la lección. Rápido. Cuando un fugitivo cae, el resto ajusta. No siempre con inteligencia táctica elaborada, pero sí con el instinto básico de que lo que ha fallado no puede repetirse. El hotel había fallado. La costa había fallado. La zona turística con sus registros y sus cámaras y su densidad de fuerzas de seguridad había fallado. La siguiente fase de la huida exigía otro tipo de escenario. El 7 de mayo de 2025, 46 días después del crimen, la Policía Nacional localizó a 2 personas estrechamente implicadas en el asesinato. No estaban en ningún punto de la costa, estaban en Valle de Abdalaziz, un municipio de poco más de 2.000 habitantes encajado en la comarca de Antequera, entre sierras, con una carretera de acceso y sin el tipo de infraestructura que atrae a nadie que no tenga un motivo concreto para estar ahí. Ese era exactamente el punto. Nadie va a Valle de Abdalaziz de paso. Si estás ahí, has decidido estar ahí.
El interior montañoso de Málaga funciona como refugio de medio plazo por razones muy concretas. La presencia residual de fuerzas de seguridad del Estado en estos municipios no es comparable a la de las zonas costeras o urbanas. Los movimientos de personas se ralentizan. La visibilidad de un extraño dentro de una comunidad pequeña puede ser un riesgo. Pero si cuentas con alguien de confianza que te aloja y te cubre, ese mismo dinamismo de pueblo pequeño juega a tu favor. Todo el mundo sabe todo lo que pasa, y si la gente que sabe está de tu lado, nadie habla. Es un perímetro de silencio construido sobre lealtades previas. El forastero que llega con protección local no es un forastero. Es el primo de alguien, el conocido de alguien, el que está aquí de paso y nadie pregunta cuánto tiempo lleva. Esas 2 detenciones en Valle de Abdalajís no fueron las únicas de esa fase. De manera paralela, la Operación Cartago extendió su brazo hasta la provincia de Sevilla. Un implicado adicional fue localizado y detenido en el Castillo de las Guardas, una localidad del Aljarafe sevillano igualmente alejada de cualquier circuito de alta visibilidad policial. El patrón se repite: interior, ruralidad, red de contactos previos, perfil bajo. La fuga de los Bustamante no fue un movimiento aleatorio hacia donde hubiera sitio. Fue un desplazamiento calculado hacia los puntos del mapa donde la red familiar extendida tenía presencia y donde el Estado tiene la guardia más baja. Málaga, en ese mapa de la huida, no es un destino cualquiera, es el hub, el nodo central de la red de tránsito y refugio para criminales fugados de alto perfil en Andalucía, y hay razones estructurales muy concretas para eso que van más allá de que haga buen tiempo. La orografía de la provincia es extraordinariamente variada. En pocas decenas de kilómetros puedes pasar de la saturación turística de la costa a valles del interior donde la señal del móvil es intermitente y el vecino más cercano está a 3 kilómetros. Esa variedad geográfica permite estrategias de ocultamiento completamente distintas dentro del mismo territorio provincial. La Costa del Sol, con su población flotante permanente de cientos de miles de personas entre residentes extranjeros, turistas y trabajadores temporales, ofrece un anonimato real que no existe en ninguna capital de provincia interior. Nadie lleva la cuenta de cuántos nuevos vecinos ha habido en un bloque de Torremolinos este mes. Y luego están las barriadas periféricas de Málaga capital, zonas con sus propias dinámicas internas, con redes familiares asentadas desde hace generaciones, con una desconfianza institucional hacia la policía que no se construye en 2 días, sino en décadas de fricciones acumuladas. En esos entornos, un prófugo de Cádiz no es un problema que haya que resolver. Es alguien a quien proteges porque la red que te protege a ti es la misma que le protege a él. La reciprocidad entre clanes afines a lo largo de la geografía andaluza funciona como un seguro mutuo. Hoy los escondes tú, mañana te esconden ellos. Eso no es una metáfora. Es la infraestructura real que permite que alguien permanezca clandestino durante meses en una provincia donde no nació y donde no tiene un solo papel a su nombre. Los servicios de inteligencia de la Operación Cartago lo sabían. Y sabían también que el núcleo duro de la fuga, los que todavía no habían caído, no iban a moverse por el miedo precisamente. Cuanto más tiempo pasaba sin que los detuvieran, más profundo era el agujero en el que se metían. Más capas de cobertura. Más distancia entre ellos y cualquier punto de contacto rastreable. La cacería se convirtió en un trabajo de inteligencia de largo aliento. Acumular datos, mapear la red de encubrimiento, esperar a que algo se moviera en la dirección correcta. Eso tiene un coste que no aparece en las ruedas de prensa. Mantener a 3 personas ocultas, inactivas, sin salir a la calle durante meses, exige dinero constante. Alguien paga el alquiler, alguien lleva la comida, alguien gestiona el efectivo que entra desde Rota sin que quede ningún rastro bancario. Esos eslabones, los testaferros, los proveedores, los que ponen su nombre donde el prófugo no puede poner el suyo, son tan parte del sistema como los fugitivos mismos. Y son también el punto de debilidad. Cada persona adicional que sabe dónde están es una filtración potencial, un hilo que los investigadores pueden intentar tirar. Los 3 que quedaban lo sabían, por eso se atrincheraron, por eso dejaron de moverse, por eso eligieron un sitio y se quedaron ahí,
quietos, con la esperanza de que el tiempo trabajara a su favor y la presión policial se enfriara eventualmente. Esa es la lógica del último refugio, no buscar una salida, sino volverse tan invisibles que la búsqueda pierda impulso. No lo consiguieron, pero casi. Quedaban 3, y llevaban casi un año sin salir de un piso en Málaga capital con 2 escopetas cargadas apuntando a la puerta. 1 de junio de 2026. Los agentes del Grupo Inero de la Comisaría de Distrito Oeste de Málaga entran simultáneamente en varios pisos de Las Castañetas, Campanillas. Dentro de uno de esos pisos, 2 escopetas del calibre 12 cargadas y apuntando a la puerta. Y 3 personas que llevan casi 15 meses sin salir a la calle. Esto es lo que encontraron, y lo que eso significa. Las Castañetas no es un nombre que aparezca en los folletos turísticos de Málaga. Es un barriada del distrito de Campanillas, en la periferia occidental de la capital malagueña, del tipo de lugar que los mapas satelitales muestran con ese tono gris uniforme de bloques apretados y calles sin nombre reconocible para quien no vive ahí. Es, en términos criminológicos, exactamente lo que se denomina un territorio santuario. Un ecosistema donde la densidad de redes familiares afines, la desconfianza hacia cualquier figura de autoridad externa y un pacto de silencio barrial construido durante generaciones crean las condiciones perfectas para que alguien se vuelva invisible durante meses. Los 3 fugitivos lo habían entendido. Después de la caída del primero en Benalmádena y de los 2 en Valle de Abdalajís, los que quedaban no intentaron cruzar provincia otra vez, no buscaron un nuevo punto del mapa donde reiniciar. Eligieron un agujero y se metieron dentro. Múltiples domicilios en el mismo barrio, rotando entre ellos lo suficiente como para no dejar un rastro fijo, cubiertos por una red de personas que ponían sus nombres donde los fugitivos no podían poner los suyos. El piso a nombre de alguien de confianza. La comida entrando sin que ellos salieran. El efectivo llegando desde Rota sin pasar por ninguna cuenta bancaria rastreable. Una existencia reducida a 4 paredes y a esperar. La Operación Cartago los encontró igualmente. 15 meses de trabajo de inteligencia, de mapear la red de encubrimiento, de identificar a los testaferros, de tirar de cada hilo hasta que alguno cedió. El lunes 1 de junio de 2026, los efectivos del Grupo Ímero actuaron en sincronización perfecta con las unidades tácticas de la UPR-2 de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Varios pisos asaltados de forma simultánea para que no hubiera tiempo de avisar, de moverse, de hacer nada. Las detenciones se produjeron sin bajas, 2 hombres y una mujer. Ninguno opuso resistencia física. Después de 15 meses quietos y con el miedo metido hasta los huesos, lo que quedaba no era capacidad de combate, era agotamiento. Uno de los 2 hombres tenía ya una orden judicial firme de detención e ingreso en prisión incondicional. Sobre los otros 2 pesaban órdenes activas de búsqueda, detención y personación por los hechos del 22 de marzo de 2025. Ese hombre, el de la orden firme, es el que los investigadores sitúan como autor material de los 2 disparos al estómago que dejaron al segundo herido en estado crítico aquella madrugada, y que contribuyeron de forma directa a la muerte de José Luis Santiago Jiménez. 15 meses después de apretar el gatillo, esposado en un piso de Campanillas. Y luego estaban las escopetas. 2, calibre 12, completamente municionadas, preparadas para abrir fuego de forma inmediata, con una reserva adicional de munición compatible apilada al lado. Eso es lo que los agentes encontraron al registrar los pisos francos de Las Castañetas, y eso es lo que convierte el hallazgo en algo que va mucho más allá del cargo de tenencia ilícita de armas, que automáticamente se suma a los de homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa. 2 escopetas cargadas no son el armamento de alguien que planea escapar. Una escopeta del calibre 12 no es el arma con la que huyes, es el arma con la que recibes a quien viene a buscarte. Y eso es exactamente lo que esas armas representaban. Los fugitivos no vivían con miedo a la Policía Nacional, vivían con miedo a los justitos. Llevaban 15 meses sabiendo que la deuda de sangre que habían generado en Rota no tiene fecha de caducidad dentro del código que rige esas familias.
Sabían que en algún punto del sur de España, alguien del lado de los Justitos estaba haciendo exactamente lo mismo que la Operación Cartago: rastrear, mapear, esperar. Con la diferencia de que cuando los de los Justitos encontraran la puerta, no habría esposas ni lectura de derechos. Habría lo mismo que en la calle Humanes de Madrid, pero al revés. Las escopetas cargadas son el terror de los homicidas materializado en acero y plástico. Son la prueba física de que, después de 15 meses escondidos, seguían sin poder dormir tranquilos. Que cada ruido en el rellano podía ser la policía o podía ser otra cosa. Que nunca sabías cuál de las dos era peor. La Operación Cartago se cierra formalmente con ese resultado: 15 detenidos en las fases iniciales sobre el terreno en Rota, más 3 fugitivos neutralizados en Málaga capital a lo largo de un proceso de cacería que abarcó Benalmádena, Valle de Abdalajís, el Castillo de las Guardas en Sevilla y finalmente Las Castañetas. El expediente judicial acumula los cargos más graves del catálogo penal español en materia de violencia: homicidio doloso consumado, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Sobre varios de los detenidos pesan además cargos vinculados a la pertenencia a estructura criminal organizada. Es, sobre el papel, un resultado que el sistema puede exhibir como demostración de que el Estado tiene alcance y persistencia suficientes para no soltar un caso aunque el rastro se enfríe durante más de un año. Pero hay cosas que la Operación Cartago no ha cerrado, y conviene decirlo sin ambigüedades, porque lo que sigue vivo después de este cierre es tan importante como lo que se ha resuelto. Los narcopisos de las 40 viviendas de Rota siguen funcionando. No hay ningún indicio de que el flujo de caja que financió 15 meses de clandestinidad para la cúpula homicida del clan Bustamante se haya cortado. El brazo ejecutor está en prisión, pero la infraestructura económica que lo sostenía permanece intacta. Mientras eso sea así, el clan tiene capacidad de regeneración. Los que entran en prisión tienen familia fuera. La organización no muere con sus soldados. Hiberna, reorganiza y espera. Y del otro lado, los Justitos tienen muertos sin vengar. Dentro de su código, el mismo que llevó a El Indio a publicar esos vídeos, el mismo que convirtió cada insulto en una obligación de sangre, la deuda que existe con ellos desde el 22 de marzo de 2025 no se salda porque el autor material esté en preventiva. Se salda con sangre. El sistema judicial español puede haber capturado a los ejecutores, pero no tiene jurisdicción sobre la lógica interna de un clan que opera según reglas que no reconocen las del Estado. Esa deuda sigue abierta. Y las deudas abiertas en este mundo tienen la costumbre de cobrarse cuando menos se espera y sobre quien menos se lo merece. Las 40 viviendas siguen ahí. El mismo urbanismo cerrado, la misma exclusión acumulada, la misma presión estructural que hace que dos familias compitiendo por el mismo metro cuadrado de negocio ilícito sean una bomba de relojería con cuenta atrás permanente. La Operación Cartago capturó a los que apretaron el gatillo en marzo de 2025. No capturó el ecosistema que los produjo, y ese ecosistema ya está generando a los siguientes. Los que entraron en prisión tienen familia fuera. Los Justitos tienen muertos sin vengar. Y las 40 viviendas siguen ahí. Eso es todo lo que hay en el expediente. Por ahora. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que estas historias no se investigan en una tarde. Cada vídeo que ves en este canal lleva semanas de trabajo, fuentes, documentos, hilos que tiran hacia sitios que no siempre conviene mirar. Si quieres seguir bajando, suscríbete y activa la campana. Y dale al like, que al algoritmo también hay que tenerlo contento. En los comentarios, dinos qué caso quieres que abramos a continuación. El cajón tiene más expedientes, muchos más, y algunos están todavía calientes.